Capítulo 4. El equilibrio. La gente crea sus propios problemas y obstáculos y luego emplean tiempo y energía superándolos. En contraposición a la creencia popular, el transurfing muestra que las razones para todos nuestros problemas están en un plano diferente. ¿Cómo podemos eliminar los problemas de nuestras vidas? Cuidado sin preocupación. Potencial excesivo. En la naturaleza, todo tiende hacia un estado de equilibrio. La caída de la presión atmosférica se equilibra con el viento. La diferencia en temperatura se compensa por el intercambio térmico. Donde quiera que exista un potencial excesivo de cualquier energía, aparecen fuerzas equilibrantes dirigidas a eliminar el desequilibrio. Estamos tan habituados a que este sea el estado normal de cosas que ni siquiera nos preguntamos, ¿pero por qué es exactamente de este modo y no de otro? ¿Por qué funciona la ley de equilibrio? No hay respuesta a esta pregunta. En general, las leyes no explican nada, solo establecen lo obvio. Todas las leyes de la naturaleza son secundarias a la ley de equilibrio, que es la primaria, al menos eso parece. Por lo que no es posible explicar por qué el equilibrio debe existir en la naturaleza. Para ser más preciso, es imposible explicar en absoluto de dónde vienen las fuerzas equilibrantes y por qué existen. Después de todo, solo porque estemos habituados a algunos fenómenos no significa que sea exactamente cómo las cosas suceden. Solo podemos suponer cómo sería el mundo sin la ley de equilibrio. ¿Se convertiría en una jalea amorfa o en un agresivo calor abrasador? No obstante, lo inapropiado de tal mundo no puede ser la razón de por qué la ley de equilibrio existe, de modo que simplemente tenemos que aceptar la ley de equilibrio como un hecho y mirar con asombro cuán perfecto es el mundo a nuestro alrededor. Al mismo tiempo, sin embargo, no tenemos ni idea sobre cuál es la fuerza que rige todo esto. Estamos habituados también a la idea de que el éxito siempre es seguido por el fracaso. Todo eso son manifestaciones de la ley de equilibrio. Después de todo, tanto el fracaso como el éxito alteran el equilibrio. El equilibrio absoluto es cuando no pasa absolutamente nada. Por eso sabemos que no hay absolutos. Al menos nadie ha sido capaz de observar un estado de equilibrio absoluto. El mundo está lleno de constantes fluctuaciones, día-noche, marea alta, marea baja, nacimiento-muerte, etc. Incluso en el vacío, las partículas elementales están constantemente muriendo y renaciendo. El mundo entero podría ser visto como una colección de péndulos donde algunos oscilan más alto, otros están siendo apaciguados y todos interactúan unos con otros. Cada péndulo recibe impulsos de sus vecinos y le da los suyos propios a cambio. Una de las leyes fundamentales que controlan todo este complejo sistema es la ley de equilibrio. Al final, todo tiende al equilibrio. Tú mismo también eres un tipo de péndulo. Si un día decides romper el equilibrio y hacer de repente una oscilación en una dirección, afectarás a los péndulos contiguos y crearás una perturbación a tu alrededor, que entonces se volverá contra ti. El equilibrio puede ser alterado no solo por acciones, sino también por pensamientos. Y no solo porque los pensamientos habitualmente precedan a las acciones. Como sabes, los pensamientos emiten energía. Incluso en el mundo material, todo está basado en energía, y todo lo que sucede en el nivel energético invisible se refleja en el mundo de los objetos materiales visibles. Puede parecer que la energía de nuestros pensamientos es demasiado pequeña para ser capaz de tener ningún efecto en el mundo a nuestro alrededor. Pero si ese fuera el caso, las cosas serían mucho más fáciles. Pero no tratemos de suponer qué ocurre realmente a nivel energético, para no confundirnos por completo. Para nuestro propósito será suficiente aceptar el modelo de equilibrio simplificado. Si aparece un potencial energético excesivo, surgen fuerzas equilibrantes para eliminar este potencial. La energía mental da origen a potencial excesivo cuando a algún tipo de objeto se le da demasiada significación. Por ejemplo, comparemos dos situaciones que son las siguientes. En una estás de pie en tu habitación y en la otra estás de pie al borde de un precipicio. La primera alternativa no te molesta en absoluto. Sin embargo, la segunda, la situación real se vuelve muy significativa para ti. Da un paso en falso y sucederá algo irremediable. A nivel energético, el hecho de que estés simplemente de pie tiene la misma significación en ambos casos. Pero al estar al borde del precipicio, la tensión despierta con el miedo
y así creas una irregularidad en el campo energético. Las fuerzas equilibrantes aparecerán inmediatamente dirigidas a eliminar este potencial excesivo. Puedes incluso ser capaz de sentir su efecto. Por un lado, una fuerza misteriosa tira de ti hacia abajo, mientras por otro lado, una fuerza diferente tira de ti lejos del borde. Después de todo, para eliminar el potencial excesivo de tu miedo, las fuerzas equilibrantes tienen que apartarte del borde o arrojarte del precipicio abajo, y así terminar con todo. Así que es la acción de estas fuerzas las que estás experimentando mientras estás en el borde de un precipicio. A nivel energético, todos los objetos materiales tienen la misma significación. Somos nosotros quienes les damos cualidades determinadas: bueno, malo, alegre, triste, atrayente, repulsivo, simple, complejo, etc. En este mundo todo está sometido a nuestra valoración. La valoración por sí misma no crea irregularidad en el campo energético. Sentado en un sillón valoras la situación. Estar sentado aquí es seguro, pero estar al borde de un precipicio es peligroso. En ese momento, sin embargo, eso no te preocupa, pues solo lo estás evaluando, por lo que el equilibrio no se altera de ningún modo. Un potencial excesivo solo surge si se le da una significación irrazonablemente grande a una valoración. La magnitud del potencial excesivo aumenta si una valoración que tenga una gran significación está distorsionando grandemente la realidad también. En general, si el objeto tiene mucha importancia para nosotros, no podemos evaluar su cualidad objetivamente. Por ejemplo, un objeto de adoración está siempre desmesuradamente lleno de virtudes, mientras un objeto de odio está siempre lleno de fallos, y un objeto de miedo está siempre lleno de cualidades terroríficas. Resulta que la energía mental intenta artificialmente crear una cierta cualidad que nunca estuvo ahí al principio. En tal caso se crea un potencial excesivo que agita el viento de las fuerzas equilibrantes. Distorsionando la realidad, la evaluación puede desplazarse en dos direcciones, dando al objeto características excesivamente negativas o excesivamente positivas. Pero un error en la valoración por sí mismo no juega ningún papel. De nuevo, observa lo siguiente. Una incorrecta valoración crea un potencial excesivo solo si tu valoración tiene mucha importancia para ti. Solo los asuntos u objetos que sean de importancia para ti, concretamente, proporcionarán energía a tu valoración. Los potenciales excesivos, aunque invisibles e intangibles, no obstante juegan un papel significativo e incluso traicionero en la vida de la gente. Las acciones de las fuerzas equilibrantes al eliminar este potencial dan origen a la parte del león de los problemas. La perfidia está en que a menudo el hombre obtiene un resultado bastante opuesto a su intención, por lo cual nadie entiende qué es lo que realmente ocurre. Y como consecuencia surge la sensación de que está actuando alguna fuerza maligna, misteriosa, una especie de ley de Murphy. Ya hemos tocado este asunto cuando hablamos de por qué obtenemos siempre lo que realmente no queremos. Con el siguiente ejemplo veremos por qué se nos escapan siempre las cosas que deseamos. Existe una opinión errónea de que si te dedicas por completo a tu trabajo puedes lograr grandes resultados. Desde el punto de vista del equilibrio, es completamente evidente que sumergirse en el trabajo significa ponerlo en una balanza y pesarlo contra todo lo demás. El equilibrio es perturbado y no tendrás que esperar mucho las consecuencias. El resultado será diametralmente opuesto a lo que esperabas. Si trabajar más para ti es ganar más dinero o elevar tu cualificación, entonces, por supuesto, tendrías que hacer un esfuerzo y no pasará nada terrible por eso. Pero también tienes que saber cuándo parar. Si te sientes constantemente agotado y el trabajo se ha convertido en una pesadilla para ti, entonces significa que debes disminuir o cambiar por completo tu trabajo. Los esfuerzos excesivos tendrán definitivamente un resultado negativo. Veamos cómo ocurre todo esto. Aparte del trabajo, tienes otras muchas cosas que valorar, ¿no? Tu casa, tu familia, el entretenimiento, el tiempo libre, etc. Si tienes puesto tu trabajo por encima de todo lo demás, entonces has creado un potencial excesivo muy fuerte. En la naturaleza todo tiende al equilibrio, por lo tanto, independientemente de tu voluntad, se manifestarán fuerzas que ocupen ese potencial excesivo, y ellas pueden actuar en los modos más variados. Por ejemplo, te enfermas, entonces ni hablar del trabajo hasta que estés mejor. Quizás puedes caer en una depresión, y ¿por qué no?
Después de todo, si te has obligado a hacer algo que para ti se ha convertido en una carga, la mente te sigue repitiendo, vamos, tienes que levantarte, ir al trabajo y ganar dinero. Pero tu alma, el subconsciente, se pregunta, ¿acaso para esto he venido a este mundo para sufrir y atormentarme? ¿Para qué necesito todo esto? Al final acabarás con un cansancio crónico que pondrá fin a cualquier posibilidad de hacer un trabajo. Es como tirar al diablo del rabo, no hay manera. Al mismo tiempo, puedes notar cómo otra gente a tu alrededor logra mucho más resultado con mucho menos esfuerzo. Resulta que al llegar a cierto nivel el significado que atribuyes a tu trabajo empieza a maximizarse. Cuanto más peso tu trabajo tiene para ti, más problemas tendrás. Te parecerá normal que aparezcan todos estos problemas, algo normal dentro del transcurso corriente del trabajo, por así decirlo. En realidad tendrías muchos menos problemas si solo bajaras tu listón de importancia. Hay solo una conclusión que podemos sacar de todo esto. Para eliminar cualquier potencial excesivo, debes revisar conscientemente tu actitud hacia el trabajo. Has de tener tiempo libre para hacer lo que más te guste, aparte del trabajo. El que no sepa relajarse no sabe trabajar tampoco. Una vez que estás en el trabajo, alquílate. Da a tu trabajo tus manos y tu cabeza, pero no tu corazón. El péndulo de trabajo necesita toda tu energía, pero viniste a este mundo no solo a trabajar. El rendimiento en el trabajo aumentará notablemente cuando elimines tu potencial excesivo y te liberes de los péndulos. Mientras te alquilas, asegúrate de actuar impecablemente. No te permitas las más mínimas faltas por las que te puedan culpar de temeridad. Esa impecabilidad concierne a todas tus obligaciones. Alquilarse no significa en absoluto ser un vago y no asumir responsabilidades por tus acciones. Significa actuar desapegado, no crear potencial excesivo, pero al mismo tiempo hacer todo lo que se te pida hasta el más pequeño detalle. De lo contrario pueden surgir baches. Por ejemplo, a tu alrededor siempre hay gente que a diferencia de ti se entierran en su trabajo. Ellos sentirán subconscientemente que te has alquilado, es decir, que ya no estás trabajando extremadamente duro, pero aún te las arreglas para hacer un montón de cosas. Estas almas diligentes intuitivamente empezarán a buscar una oportunidad para pillar a su rival cometiendo un error. Tan pronto cometas uno se lanzarán sobre ti. Cualquier error probablemente será insignificante y por tanto humillante cuando tus colegas apunten a ello. Algo como que llegues tarde a trabajar, olvidar algo, haber perdido algo. Si hubieras estado absorto en tu trabajo, habrían pasado por alto tus errores, pero ahora te acusan de no preocuparte suficiente por tu trabajo. Semejantes situaciones podrán surgir no solo en el trabajo, sino también en tu familia o entre los amigos. Por eso, cuando te alquiles, cualquiera que sea la situación, es necesario realizar tus obligaciones impecablemente. Deja que tu observador interno te ayude en eso. Si no, otra vez te sumergirás en el juego. El vigilante interior no tiene nada que ver con una personalidad dividida, simplemente estás notando en el fondo qué estás haciendo. Volveremos sobre esto próximamente. Puedes objetar al razonamiento anterior. Si no debes trabajar excesivamente y consecuentemente evitar cualquier potencial excesivo, ¿cómo podemos entonces entender la expresión poner tu corazón y alma en ello? Depende de lo que hagas. Enterrándote en tu trabajo podrías estar justificando solo en una situación, cuando el trabajo mismo es tu meta. Hablaremos más adelante sobre lo que significa tener una meta y cuál es tu meta. En el caso de que tu trabajo sea tu objetivo, sirve como una especie de túnel que te lleva al éxito. En contraste con el trabajo que estás haciendo para alguien, tal trabajo te proporcionará energía, te llenará de inspiración y de satisfacción. Si eres de esas raras almas felices cuyo trabajo es exactamente como ese que hemos descrito, entonces no tienes absolutamente nada por qué preocuparte. Todo lo arriba mencionado se refiere también al estudio. A continuación, en este capítulo veremos las demás situaciones en la vida que crean potencial excesivo y las consecuencias que siguen a la acción de las fuerzas equilibrantes.